Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales, el segundo de este año. Estamos de padrinos del programa de este año. Y agradecidos con Kendall por la gentileza de ajustar su agenda el día de hoy. De verdad que muy agradecido. No, con gusto, con Sobre gusto. todo para explicarles, Kendall está ya a un nivel top, anda jugando con las leyendas del fútbol nacional, Sí, en el estamos Estadio Nacional. También muy activo políticamente en el Colegio de Abogados, que de hecho el partido que apoyabas ganó, ¿verdad? Sí, dichosamente se dio un cambio que, bueno, es complicado siempre que hay tanto tiempo y venir a hacer cambios. Esta junta directiva, bueno, desearles lo mejor a esa junta, que lo hagan de la mejor manera posible y uno es como un soldadito más, como un agremiado más que en lo que pueda ayudar, pues buena hora. Sí, estaba preocupado, yo ya Kendall está a otro nivel, pero gracias a Dios nos aceptó la invitación. Y es sobre un tema que hablamos en el último programa, Kendall, que estuviste con nosotros, el chisme en el trabajo, que a veces uno piensa que los dimites ahí, que pasa la gente susurrando en las esquinas y eso, a veces alcanzan niveles tóxicos para una empresa y pueden causar, ¿verdad? Hasta despidos, según... Sí. No, siempre va a ser un placer venir acá al programa. Me encanta compartir con vos y bueno, igual desearle feliz años a todas las personas y a vos también. Y bueno, a la que está ahí en la cámara. Bueno, nada más importante mencionar que ese término toxicidad viene como de un rato acá, ¿verdad? Antes uno no utilizaba tanto el término toxicidad, pero sí tiene una razón de ser. En realidad, en el centro de trabajo, no solamente los chismes, que uno le llama así, en materia de derecho hay como a nivel terminológico una forma de llamarlos, que son injurias, calumnias o difamaciones. Sí, entonces lo que las personas tienen que entender de entrada, tal vez antes de entrar en el ámbito laboral, es que eso está regulado en el Código Penal, son delitos, son querellables y además de eso pueden implicar un resarcimiento económico si se determina algún perjuicio. Sí, son palabras mayores, ¿verdad? Sí, es delicado. La gente no mide sus palabras, ¿verdad? Y como dice... incluso sí, que anda con el jefe, qué sé yo, que se robó alguna cosa. Entonces, esos temas son muy delicados. Kendall, ¿por qué el chisme puede convertirse en un problema grave dentro de la empresa si no se le pone límite? A ver, hay algo que siempre en este programa yo lo he mencionado, creo que ya vos estás familiarizado con esto, y es que en efecto los centros de trabajo tienen que informar de manera clara, veraz y oportuna sobre los temas de las reglas, pero yo creo que el chisme no es algo tanto que se tenga que informar, está además, tal vez lo que hay que mencionar es el tema de si hay una queja, cuáles son los canales que hay que indicar, si hay algo que denunciar, pues cuáles son los canales que se tienen que realizar. Pero ¿por qué es que es dañino? Bueno, justamente hay temas de ambiente que pueden generar malos entendidos, y estos malos entendidos implica que ya haya algo que pueda ser en contrario de la empresa, y ahí es donde nuestro Código de Trabajo establece en su artículo 81 que podría inclusive implicar una causa de despido sin responsabilidad patronal, para que lo tengamos en consideración, dependiendo de la gravedad de lo que se mencione o la afectación al centro de trabajo o al compañero o compañera, podría implicar un despido sin responsabilidad patronal. Sí, son palabras mayores, ¿verdad? Qué increíble, y que a veces la gente se pone a hablar como si tuviera derecho a... Y ahora uno lo ve replicado en redes sociales, ¿verdad? Que ahí es donde uno dice, ¿cómo la gente escribe tantas? Porque ya se van al cuerpo y a situaciones muy personales contra otras personas, que son lo que vos decías, se presta para demandas. Entonces va a ser otro tema, decía el pequeño Adam. Sí, claro que sí. ¿Qué nos dice exactamente la ley sobre este caso? Sí, vieras de que hay varias cosas. Primero, nosotros tenemos el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, la gente cree que todo está ahí, pero no es cierto. Pero este tipo de cosas sí están. Y uno, lo que pasa es que ha tenido que interpretarlo de una otra forma, pero hay algunas cosas que son un poquito más específicas. El Código de Trabajo establece que durante las relaciones laborales tienen que haber buenas costumbres y buena fe. El artículo 19 establece la buena fe, y luego también tenemos las obligaciones de las personas trabajadoras, que tienen que conducirse de manera tal que realice buenas prácticas en el centro de trabajo y bajo las órdenes del patrono. Y esto implica inclusive dentro de la labor, así como fuera de la labor. Las personas dicen, ¿pero cómo? ¿Fuera de la labor? Sí, claro. Si usted viene y salió del trabajo y 5 minutos después dijo, es que mi compañero se robó esto, y se logra probar que se dijo eso, bueno, tiene alguna implicación. Y luego tenemos, perdón, por ahí el artículo 81 del Código de Trabajo, que establece que
En caso que una persona difame, calumnie, injurie tanto al patrono como al compañero de trabajo, entonces podría acarrear eventualmente una sanción de despido sin responsabilidad patronal. Ahora, solamente despido no, podría darse de una amonestación leve a una grave, una eventual suspensión, si así se determina, o el despido. Entonces no piensen como que simplemente es despido de una vez, dependiendo de la gravedad, porque puede que, a mí me pasó una vez, voy a contar la historia tal cual, que yo a un compañero siempre le decía doctor, no era que le decía algo malo. Ajá. Y entonces él me dice, no me vuelvas a decir doctor, no sé cuánto. Y yo, todo bien. Pero eso me hizo reflexionar porque muchas personas en el centro de trabajo se dicen apodos. Ajá. Entonces, por eso les digo que es una historia real. Tiempo después yo dije, mira, qué raro, porque le habrá molestado eso. Me encontré con un caso donde a un compañero de trabajo le decían como chivo, algo así. Y resulta que la pareja le fue infiel y entonces ese día llegó al centro de trabajo y le dijo, chivo, y hace, no me vuelva a decir chivo, no sé cuánto. Llegó muy molesto y tenía algún sentido. Uno normaliza apodos, a veces, gordo, flaco, y uno no sabe la connotación de lo que puede tener. Entonces, vamos desde un apodo, que es algo muy sencillo, que la persona puede molestarse y entonces podrían molestar porque le dijo el apodo y uno dice, es que siempre le he dicho así. No. Es que siempre le he dicho así no significa que sea correcto. Sí. Y eso es una falacia argumentativa, que la gente viene y apela a la tradición. Es que siempre ha sido así. No, el hecho que siempre sea así no significa que sea correcto. Kendall, para explicarle un poco a la gente, nos hablabas de que el chisme puede convertirse en difamación, injuria o calumnia. ¿Acoso laboral cabe dentro del chisme también? Podría ser, porque de repente el acoso laboral podría darse que haya alguna conducta en la que para que la persona renuncie, para que la persona, de hecho se le llama en algunos casos despido silencioso. Sí, es como el término, ir minando, exacto. Ajá. Poner ciertas cosas para generarle un mal ambiente a la persona y que la persona más bien, antes que ser despedido, que renuncie, ¿verdad? Y entonces generarle un mal ambiente. Entonces sí, podría eventualmente determinarse que hay acoso, y es que el acoso está horizontal o vertical. ¿Qué es horizontal? Bueno, horizontal por aquello horizonte, ¿verdad? Sí. Entonces, entre compañeros de trabajo o vertical, o vertical, que es de jefaturas o inclusive uno dice, solo de jefaturas, no, es que podría ser también de inferiores, sí. Que inferior siga afectando tanto al superior para que lo haga querer salir. Entonces, para que lo sepan las jefaturas, porque a veces dicen, ¿qué hago? No, bueno, usted también puede ser acosado, o sea, podría pasar. Entonces, ese tipo de conductas de injuriar, difamar o calumniar, y tal vez aquí hay una diferencia. Difamar es venir y decir algo que lo que busca es afectar la dignidad de la persona. Injuriar es justamente venir y nada más decir un comentario malo de la persona, no propiamente por afectar la dignidad, simplemente un comentario malo. Y calumniar es atribuir un delito a la persona. Entonces, y hay maneras, ¿verdad?, para hacerlo, que eso ya podríamos tal vez detallarlo un poquito más, pero atribuir un delito. Por eso les decía que robó, o el otro dice, jefe, es que viera que él tuvo una causa penal y es un delincuente, y tal vez ese proceso penal ni siquiera tiene una resolución ni nada, y lo que busca es afectar a la persona. Y otra donde vienen y dicen que no le están, por ejemplo, dejando tal vez en mal, que es injuriar, que lo que viene le dicen, no, hombre, es que el rendimiento de él es terrible, y es que qué mal, y empiezan. Entonces, por eso es que sí podría ser una conducta de acoso, y si es también, podría ser una vez o varias veces. El tema de acoso, de hecho, por aquello, las personas, Costa Rica el año pasado aprobó ratificó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que establecía regular en el acoso laboral. Entonces, muy pronto seguramente vamos a tener una ley de acoso laboral. Ahí prontamente después hablamos de eso. Sí, para tocar el tema. ¿Cuáles serían las consecuencias legales y laborales para un caso de chisme que ya toque, digamos, escale, que llegue a un nivel que afecta a la empresa? Y tu pregunta es buena por dos cosas. Uno, vos dijiste legales y laborales. Legalmente, digamos, nuestra regulación establece que podría ser una responsabilidad penal, que hay sanciones que uno llama días multa. Nosotros tenemos ya más o menos, creo que alrededor de 6 años, donde tenemos el mismo monto que se ha fijado para las multas, que son 462.600 colones, algo así. Entonces, eso equivale a multas que se podrían dar. Entonces, cada día multa es igual, divides ese monto entre 30 para saber cuánto vale cada día. Entonces, dependiendo de la gravedad, así van los días multa. Entonces, dependiendo de lo que vos hagas, el Código Penal sanciona, entonces podría ser que te sancionen a pagar un monto económico.
como multa. Ajá. Luego también, además de eso, podría ser que te obliguen a hacer una disculpa pública. Porque así lo ha determinado en materia penal. Tercero, el tema civil, que eso es que si vos tenés un daño psicológico, moral, porque te hayan dicho algo, o inclusive que esa injuria, difamación o calumnia te haya ocasionado que te despidieran, entonces podría también solicitar que se indemnice ese perjuicio ocasionado y ese daño, porque son dos cosas distintas. El daño es lo que a vos te afectó, de hecho yo ahorita les voy a dar un ejemplo para que tengan claro qué es, y perjuicio es lo que dejaste de percibir. Un ejemplo que siempre doy yo en clases es, para que la gente le quede claro, sea una colisión contra un taxi, por ejemplo, y entonces el daño es lo que se dañó del vehículo y el perjuicio es lo que dejó de percibir la persona con el taxi. Y por último, también pues ya en el ámbito laboral, podría venir, como mencionamos un ratito, de una amonestación, uno le dice oral, pero al final del día siempre la tiene que dar por escrito, patrono, siempre déjenlo por escrito. Amonestación oral, amonestación leve, grave, gravísima, suspensión. La suspensión está sujeto a que tenga reglamento interno o que sea tan grave la causa y que no haya reglamento interno, que en lugar de despedir yo suspendo. Eso la sala segunda lo ha avalado y luego ya está el despido sin responsabilidad patronal. Y podría darse, Ovidio, que el patrono dice, mira, no lo voy a despedir sin responsabilidad patronal, lo voy a despedir con responsabilidad patronal, pero voy a poner en la carta cuál es la razón. Entonces como que te mancha el expediente, ¿verdad? Entre más claridad, mejor. Sí, claro que sí. Y si no hay un reglamento, ¿cómo procede? Un punto más, perdón. Cuando hay acoso sexual en el centro de trabajo, eso por ley tiene que estar regulado en los centros de trabajo, tiene que haber una política, pero esa ley expresamente dice que si se determina que fue para afectar a la persona la denuncia, entonces que se reserve a la persona la acción para presentar eso, para que sepan que eso también puede darse al contrario. No es que les meten miedo que no presenten la denuncia, si ustedes los están acusando sexualmente, denuncien. Pero si es falso, podría tener implicaciones. Sí, hay que tener mucho cuidado. Como siempre decís, es bueno tener pruebas, ¿verdad? Pruebas. Y en este caso también. Sí, lo que pasa es que en materia de acoso sexual hay algo que el acosador más bien tiene que buscar cómo defenderse porque hay un principio que rompe todo. Ahí casi siempre cuando la persona la denuncia en materia penal existe el principio indubio pro reo, que es ante la duda será el beneficio de la persona imputada. En materia laboral, en caso de duda, será el beneficio de la persona trabajadora, pero en acoso sexual hay un principio que se llama indubio pro víctima, que más bien, si la víctima presenta la denuncia y hay dudas, va a favorecerle a la víctima. Entonces, el que tiene que tener más prueba es el denunciado. Sí, se le da vuelta la tortilla, sí, exacto. Kendall, ¿cómo procedo para denunciar de un chisme que me está afectando? ¿Voy primero a la empresa o de una vez me voy a una denuncia penal? Y ve que esa pregunta es interesante en el sentido que uno a veces piensa en empresas grandes. Y nosotros tenemos empresas de todo tipo, chiquititas, medianas, grandes, gigantescas. Entonces, va a depender de la empresa y los canales que se fijen. Aún así, distintamente sea el tamaño, debería establecerse cuáles son los protocolos en caso que se dé una situación de estas. Entonces, a quién les va a avisar, cómo le va a avisar, de qué forma. Y por alguna razón, si se considera que ya es acoso, como bien lo preguntaste hace un rato, entonces, bueno, se puede acudir al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo reciba el caso, se pueda tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con respecto a eso, o en sede judicial. Puede darse, inclusive, que sea desde parte de la jefatura el tema del chisme. Puede ser. Entonces, si se da así, podría darse una figura que se llama renuncia con responsabilidad patronal, que es que yo le digo, vea, pare este chisme y si no yo me voy, reservo mis derechos. Y bueno, podría darse un tema de ese tipo. Kendall, si en el caso de la empresa tiene un reglamento que prohíbe el chisme, el que estoy chismeando ahí en una esquina con un compañero y se dan cuenta, me acusan en recursos humanos y ahí se hace un... Sí, y eso que mencionas es a lo que vamos. Cuando ya sí hay empresas que tienen departamentos de recursos humanos, de talento humano, bueno, ahora los nombres se los han cambiado muchísimo, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que seguir idealmente el protocolo donde se avisa, se pone la queja, entonces ahí el departamento determinará si abre un procedimiento, si no abre un procedimiento. Algo importante, en el ámbito privado no está la obligación actualmente, porque no está regulado ningún procedimiento, pero se sugiere que exista algún procedimiento para ese tipo de casos para atenderlo. En el ámbito público casi siempre sí hay, o sea, hay regulación para sancionar a alguien, inclusive si vos sancionás puede impugnar o presentar algún recurso, le llama a uno también, oponiéndose a eso. Entonces tal vez nada más tener en consideración ese elemento importante. Es un detallito, sí, que se debe manejar. Sí, claro.
Vos decías que sí se puede despedir a algún empleado chismoso, ¿verdad? Sí. ¿Sería, si es muy grave de una o se va acumulando puntos? Sí, es muy grave. Por ponerte un ejemplo, digamos esto que te digo que... Vamos a hablarlo con un ejemplo que se fue muy viral el año pasado, que sí fue real, pero digamos que en ese caso no hubiera sido real. Nosotros vimos el caso del concierto de Coldplay, donde estaban los dos gerentes ahí abrazaditos, ¿verdad? Y de hecho ahorita en los toros hicieron como mímicas de eso, pero bueno. Digamos de que se dice el chisme y en realidad no existe esa situación y lo que está generando es afectar la imagen, la reputación de la empresa, de las personas y demás, y es tan grave que entonces podría ser un despido sin responsabilidad patronal. Ahora, si viene y se denuncia eso y se utilizan los canales porque podría haber algún conflicto de intereses, es distinto. Tan así es. Ve qué curioso. Me salgo un poquito del tema, pero sí tiene alguna relación. Igual, el año pasado se estableció una regulación en el Código de Trabajo que amplió en el artículo 404 prácticas discriminatorias para denuncias de temas de corrupción. Entonces, si yo sí sé que hay algo de corrupción, que hay algo irregular y demás, el centro de trabajo, cuando hay más de 50 personas trabajadoras, tiene que tener todo un protocolo y un procedimiento establecido para ver cómo va a recibirse la denuncia. Y ahí no es un chisme, sino que ahí sí es que estás recibiendo una denuncia y algo de corrupción. Y hay un fuero de protección para el que denuncia. Entonces, vean qué curioso, porque hay casos donde vos más bien te dicen denuncia, denuncia porque esto te protege de una situación irregular, pero si es algo falso, si es algo que no es real y como bien mencionaba, si no tenés como los elementos de prueba, salvo el tema, reitero, de acoso sexual, que ahí cambia un poquito el tema, entonces tengan cuidado porque podrían más bien salir afectados con respecto a eso. Ojalá tener siempre prueba. Pongámonos una situación en una empresa, te llaman a una empresa, hay demasiados chismes, te llaman porque quieren aconsejar qué procede. ¿Cómo estructurarías vos ahí una empresa que está ahí a la mano de Dios, ¿verdad? La organizaron y dejaron que todo fluyera y de un momento a otro, dice, le armó un... Sí, bueno, habría que hacer primero un análisis de la empresa o el centro de trabajo a ver qué regulación tiene. Luego que se determina qué regulación tiene, entonces tendría que ver qué ajustes se puede hacer a esa regulación o generar la regulación, porque puede que no la tenga. ¿Y a qué me refiero con regulación? Política interna, si quieren hacer reglamento interno, que no es que sean tan distintos. El reglamento sí requiere una aprobación entre el Ministerio de Trabajo y una comisión que ayude para hacer este reglamento y se tramite. La política solo el patrón la puede hacer. También generar ciertos memos o comunicados donde se les advierta sobre estas conductas, pero siempre informar, ¿verdad? Y entonces después de que se hace esta política se tiene que capacitar al personal para que reciban toda esta retroalimentación sobre estos temas y así entonces ya no les digan, no, es que yo no sabía, no, sí sabías y ya está en la ley, está en la política y por tanto te vamos a sancionar por esta conducta. Entonces, reiterar, regular, capacitar y ya en caso de la falta sancionar. Es todo un proceso. Sí, no creas sí, que es tan sencillo, ¿verdad? Sí, no es llegar y decir, mañana se impide el chisme, esto. No, porque se tienen que avisar, porque una cosa es que es chisme, porque ¿qué pasa si yo en realidad te estoy poniendo una queja de alguien de que hizo algo mal en facturación, jefe, hizo algo, eso es un chisme? No, a ver, si vos incumpliste un procedimiento y yo sé que incumplió con esto, pues estás más bien en el deber de avisar que hay algo irregular, porque si no te van a arrastrar a vos con el problema de lo que se hizo. Que en el caso de un tipo, o una persona que es muy chismosa, que ya la empresa puede empezar a hacer multas o... Amonestaciones, tal vez, sí, puede ir amonestando. No se le puede tocar el salario. No, eso es muy interesante, sí, esa pregunta es interesante porque hace un tiempo... hace ya algunos años el Ministerio de Trabajo tenía una línea sobre el tema de rebajos por daños o faltantes, pero daños o faltantes, no inclusive había un momento donde los oficiales de seguridad tenían que marcar ciertas, como que hacen rondas y marcan y si no se le hacía multa a la empresa. Bueno, eso ha cambiado a través del tiempo, porque si bien es cierto le cobraban a la empresa por no hacer eso, ahora la Sala Segunda ha determinado que ese tipo de daños o faltantes no puede cobrarse de buenas a primeras. Tendría que ser que la persona esté de acuerdo o bien que haya un proceso judicial que determine que fue tan la gravedad de que entonces se hace el cobro, pero no, ese tema lo podríamos hablar después, pero el tema de rebajos al salario, solo hay como dos situaciones especiales que pueden verse, que es pago indebido o cuando se hace como un tipo de crédito a la persona, pero no se le puede hacer esos rebajos así arbitrariamente. Decía a mis papás y bueno, los abuelos que uno puede escuchar, pero
trata de no replicar lo que te dicen. Ajá. Eso aplica para el trabajo, ¿verdad? Kendall, vos por tu experiencia laboral, ¿se da mucho el caso de chismes Sí, mucho. Y bien, les voy a contar algo, porque a veces, y voy a hablar un tema no propiamente de género, de que hombres, mujeres, mucho menos, porque a veces dicen, ay, es que con las mujeres es complicado que los hombres. No, eso se da... En todo, sí. Indistintamente. Porque a veces dicen, es que entre... No, eso no es cierto. Es más, si ustedes me preguntan, a veces se ha dado problemas más con hombres que con mujeres. O sea, es un tema súper particular donde se generan ciertos temas ahí medio irregulares, entonces no hay que como que enfrascarse y tampoco estereotipar, porque se estereotipa mucho. No, o sea, esos temas son súper complicados, pero sí se da mucho, es muy común. Sí, de hecho en las mejenguitas, yo vos sabes, cuando se reúne el grupo después de la mejenga, y siempre hay comentarios de que a veces pueden rayar. Sí, ayer estaba entrenando, de hecho, y uno está ahí que es que este carajo no sé cuánto, bueno. Ya uno sin darse cuenta está propiciando un chisme a veces, ¿verdad? Sí, y tal vez sí. No lo hace con una intención mala, y entonces lo que vos tenés que tener en consideración es el poder de las palabras. Yo siempre he dicho de que cuando está una puerta cerrada y usted está hablando con alguien, usted tiene que pensar que esa persona está ahí, porque esa persona no tiene la posibilidad de defenderse. Entonces es mejor decir, usted hizo esto, mira, entonces ya la persona tiene la posibilidad, porque puede ser un malentendido, y entonces es mejor aclarar las cosas, acudir a esa buena fe, porque esa buena fe no es solamente entre patrón o trabajador, sino es entre todos los compañeros de trabajo, patrón o trabajador y demás. Entonces esa buena fe tiene que prevalecer en materia laboral. Kendall, ¿y qué se puede hacer, digamos, con una persona que es chismosa por naturaleza? Que usted ya sabe y todo lo tiene identificado, que anda de oficina en oficina, y yo lo viví en un lugar de trabajo. ¿Sí? Era... Pero vos no eres el chismoso. No, era pero terrible. Era como que el día lo tenía que empezar oficina a oficina y regando chismes. Ajá. ¿Cómo se puede manejar esa? O sea, sobre todo que ya todo el mundo lo tenía identificado. Es que va a sonar muy tajante, ¿verdad? Pero lo primero es que si se tiene identificado y si tiene esa conducta y demás, no se puede normalizar. Los patronos tienen que sancionar y despedir, porque en el momento que se normaliza, los mismos tribunales han dicho, es que usted no sancionó y usted dejó que eso de una u otra manera existiera. Entonces, y de igual manera, para que tengan en consideración, es que para sancionar esto se tiene un mes desde el conocimiento del hecho. Entonces, si yo me doy cuenta y digo, yo voy a acusar de que hace 6 meses, no, hace 6 meses no, o sea, es un mes desde que se conoce el hecho, se tiene el patrono para sancionar. O sea, no se le puede dar largas. No, inclusive digamos que yo sé que algo pasó hace 3 meses y yo llego donde el jefe y le digo, jefe, pasó esto, esta persona dijo esto, estos son los elementos de prueba. Bueno, se enteró hasta ese momento, entonces a partir de que se entera, empieza a correr el tiempo, pero también es que tenga esos elementos de prueba fuertes para poder despedir, porque yo nada más despido y digo, despido sin responsabilidad patronal porque alguien me lo dijo. No, yo tengo que tener otros elementos más para que me ayuden, porque cuando es sin responsabilidad patronal yo tengo que tener elementos de peso para ese despido. Si es uno podría poner, o el patrono, artículo 85 literal de la propia voluntad del patrono, pero porque hizo tal cosa. Bueno, si quiere lo pone, pero igual sugiero que tenga elementos de prueba para poner eso en la carta. Ahí en el caso de que algunos se pongan de acuerdo y monten un chisme contra alguien a pesar de que no es, incluso... Ha pasado, eso ha pasado, y ha pasado, a ver, es que el poder de la información es uno de los activos más valiosos que hay, pero la desinformación se vuelve como algo que se alimenta mucho. Hay grupos hay grupos o hay personas que son tan poderosas que se meten en la psiquis. Yo no sé si ustedes han visto, y vos, la película Inception, que es actúa Leonardo DiCaprio, y que es como que le meten una idea a la persona. Bueno, eso pasa realmente, eso no es una película, eso pasa, que se meten en la mente de la persona y le meten una idea y vos te quedas pensando en eso. Bueno, podría haber un poder tan grande que se meta en un grupo y dices, es que esto pasó. Bueno, vos tenés, si es un chisme generalizado y ya todo el mundo lo creyó, bueno, igual, y se empieza a regar, tendrá que sancionarse a todas las personas que están haciendo eso, pero vos también tenés que hacer ver que eso que se mencionó no es cierto. Pero les voy a contar algo muy curioso a partir de esto. Vieran que el chisme no siempre es negativo. Y decir, ¿cómo? Resulta que se dio un caso hace no mucho ante la sala segunda en la que una persona, una chica estaba embarazada y había un rumor. Y el rumor llegó a donde el patrono y el patrono la despide. Y ella logró probar ante el juzgado que el patrono sabía que estaba embarazada por un rumor. Y las personas que están embarazadas tienen un fuero de protección
y no se les puede despedir. Ella logró probar que el patrón sí sabía a partir del chisme. Entonces, eso le sirvió para defender y que estaba mal despedida, porque era discriminatorio. Pero es un dato ahí, nada más como un dato histórico ahí que tenemos, que el chisme no siempre es negativo. Kendall, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías bueno, tanto a los jefes como a los empleados con el manejo del chisme? No, yo lo que diría es, lo primero es los valores. ¿Sí? Para las personas trabajadoras, los valores, ¿verdad? Yo creo que el tema de injuriar, difamar y calumniar por algo está regulado en el Código Penal y eso es sancionado y tienen que tenerlo en consideración. Que si se va a decir algo, que siempre está la persona al frente y también que el patrono pueda confrontar a las personas para ver si es cierto o no es cierto, que se coteje eso y a la parte patronal siempre regular, siempre regular cuáles son los canales de comunicación para denunciar acoso laboral, para denunciar acoso sexual, para denunciar discriminación o prácticas de corrupción, aun cuando no sean más de 50 trabajadores. Eso les va a ayudar para entonces filtrar las situaciones y que la persona sepa qué hacer en caso de alguna afectación. Perfecto. Muchas gracias. No, Kendall, con todo gusto y feliz año, Didio. Igual, muchas bendiciones y espero que nos inviten a una próxima mejenga de ese nivel, ¿verdad? Esperemos que me den entre entradas para invitar a más personas. Muchas gracias a ustedes. Recuerden vernos todos los jueves a las 12:30 en Facebook y en YouTube a las 2 de la tarde. Que pasen muy bien y que Dios los bendiga.